¿Alguna vez se han preguntado cómo creamos el movimiento en nuestro cuerpo? Uno de los principales actores es el cerebelo, o conocido como pequeño cerebro, pues es el encargado de controlar el equilibrio, el movimiento y la coordinación. También la regulación del tono muscular. Está ubicado en la parte posterior inferior del cráneo. Al igual que el cerebro, consta de dos hemisferios, derecho e izquierdos, separados por una estructura denominada vermis. El cerebro está localizado en la parte superior del encéfalo. Al igual que el cerebelo, se distinguen dos hemisferios, derecho e izquierdos, pero esta vez unidos por una estructura denominada cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios está dividido en 4 lóbulos cerebrales: frontal, parietal, temporal, occipital. La función principal del cerebro es controlar prácticamente todas las actividades motoras, sensitivas y emociones del ser humano. ¿Pero en qué actúa cada lóbulo cerebral? El frontal cumple con las funciones motoras, procesos intelectuales como el juicio, lenguaje, la asimilación y la conciencia de los hábitos y normas sociales. El parietal interviene en las funciones relacionadas con los órganos de los sentidos, como la percepción del espacio y el tiempo, reconocimiento de objetos. El temporal, la información auditiva, comprensión del lenguaje. Y el occipital, interpretación de los estímulos visuales, en el que reside la capacidad visual. Entonces, para que ocurra un acto motor, lo primero que debe ocurrir es un deseo o voluntad que dicho acto ocurra, y después la activación del componente motor. Así le damos una orden a nuestra neurona motora, que son las que transmiten los impulsos generados en el cerebro y la médula espinal a los músculos, órganos y glándulas. La médula espinal es un tubo de tejido nervioso alojado en la columna vertebral, que extiende desde el bulbo raquídeo hasta la vértebra lumbar número 2. Las funciones principales de la médula espinal son transmitir y conducir información desde los órganos de los sentidos hasta el encéfalo, y desde el encéfalo a los músculos y las vísceras. Intervenir en el acto reflejo. Muy buen día, mi nombre es Walter Acevedo y lo que vamos a exponer en esta instancia van a ser lo que son dos sistemas motores, que son la vía piramidal y la extrapiramidal. Sin embargo, es necesario mencionar que antes de hablar de la vía piramidal y extrapiramidal, la información que nosotros recibimos como personas o que reciben las otras personas es procesada antes de llegar a esta vía por una corteza, por un sistema que es la somatosensorial, que es la que reconoce el tacto y la posición del cuerpo, así como todos los estímulos que vienen de nuestro entorno. La información que está en esta corteza somatosensorial va a la corteza prefrontal del cerebro, donde se procesa y asume la información. De esta corteza, la información viaja hacia la corteza premotora, la cual planea, por decirlo así, los movimientos y que son dirigidos posteriormente a la corteza motora. De esta corteza motora es transmitida a todo el cuerpo, que es donde hay neuronas especializadas, células especializadas, y es donde se lleva a cabo el movimiento, o sea, la información. Para transmitir los impulsos motores desde el cerebro hasta el resto del cuerpo, existen los dos sistemas motores mencionados anteriormente, y que son la vía piramidal y extrapiramidal. La vía piramidal se encuentra en el cerebro y la médula espinal, y es la responsable de transmitir los impulsos motores desde el cerebro hasta los músculos del cuerpo, lo que permite control voluntario de los movimientos. Entonces estamos hablando de lo que son movimientos finos, ya que son movimientos totalmente voluntarios. Por otra parte está la vía extrapiramidal, que se encuentra obviamente también en el sistema nervioso central y trabaja en conjunto con la vía piramidal para regular y controlar los movimientos corporales. Es dable señalar que
está totalmente como movimiento involuntario, a diferencia de la vía piramidal. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se produce el movimiento humano a nivel cerebral? Para que se produzca un acto motor, lo primero que debe ocurrir es un deseo o una voluntad que dicho acto ocurra, y después la activación del componente motor. El control cerebral del movimiento es producido cuando llega un impulso nervioso al músculo. Este se contrae y tira de los huesos. Al hacerlo se genera un desplazamiento sobre la parte del cuerpo. El estímulo, sigue este recorrido para activar el movimiento. El estímulo sigue este recorrido para activar el movimiento. Áreas motoras cerebrales, vías motoras centrales, fibras nerviosas de los nervios periféricos, elementos del sistema muscular. Bueno, ¿cómo se produce el movimiento humano a nivel cerebral? Y es necesario mencionar que aquí está involucrado todo el organismo y una múltiple cantidad de sistemas, empezando por el sistema somatosensorial, que es el que recibe los estímulos del entorno y que a través de este corteza somatosensorial va viajando y pasando de corteza en corteza hasta llegar a la corteza motora, que es donde se transmiten los impulsos nerviosos hacia el resto del cuerpo, y las células especializadas que están ubicadas en los músculos del cuerpo a los que se desea transmitir la información viaja a través de la médula espinal finalmente para llevar a cabo la acción o movimiento a ejecutar. Lo que pudimos aprender en esta unidad y con este trabajo es que nuestro cerebro es una gran máquina, una máquina que procesa mucha información y nos envía señales e impulsos nerviosos mediante nuestro sistema piramidal que recorre todo nuestro cuerpo, haciendo mover nuestros músculos esqueléticos y poder generar el movimiento y poder hacer nuestras cosas diariamente. Bueno, y sumándome a las palabras de mi compañero, aprendimos cómo funciona todo el procesamiento de información, sobre todo en el cerebro, y cómo esto es conducido hasta el resto del cuerpo, ya sea para tomar un lápiz, para tocar cosas o para extraer información de nuestro entorno, lo cual lo consideramos de gran utilidad y que sin duda alguna nos va a servir en nuestro futuro como entrenadores o actualmente.